De acuerdo. Entonces, en este mes de septiembre programamos el tema de homosexualismo, ¿sale? Es importante recordar, y por eso les pongo en cada conferencia, procuro ponerles el cartel completo, porque esto corresponde precisamente a toda una lógica que hay en este discurso de la batalla cultural, ¿sale? Realmente hay toda una intención y el tema no se comprende si no se entiende a lo mejor lo que es la manipulación de masas, que eso existe, si no se comprende lo que es el liberalismo, el comunismo, entonces de repente no se comprende todas las cuestiones políticas que hay detrás de, por ejemplo, una campaña de ideología, de pues ideología que impulsa el homosexualismo, ¿sale? Bien, entonces aquí tenemos en nuestro cartelito una pequeña leyenda, ¿cierto? Que nos dice, la opresión a través del engaño ha pintado las cadenas de colores para que se aferren a ellas. Solo la verdad libera. Ajá, de esas cadenas, pues en realidad están de colores. Y aquí la cuestión es esa, ¿sale? Hay que distinguir perfectamente, por eso el título está muy, muy claro. Homosexualismo no es una conferencia sobre la homosexualidad, es una conferencia sobre la ideología que promueve la atracción al mismo sexo como si fuera algo bueno para la persona, para la sociedad y que incluso hay que estar orgulloso de ello. Tal es el caso que pues hay una bandera de colores y un discurso detrás de eso, toda una ideología, todo un montón de cosas que las personas, no solo las personas, y eso algunas cuantas, los gobiernos, desde algunos políticos, instituciones públicas, instituciones internacionales, la cultura, eh, personas clave en la difusión de la cultura, por ejemplo, en la música, en el cine, en Netflix, se difunde muchísimo eh, y pareciera que todo el mundo está de acuerdo y que más bien los que decimos algo diferente somos los que somos los raros o somos los que un día amanecimos y se nos ocurrió decir, no quiero que la gente esté bien o sea feliz. Un poco así nos hacen ver por toda la campaña que hay. Sin embargo, vamos a señalar precisamente que la cosa no es así. Vamos a señalar específicamente cuál es el problema y de qué maneras es como se está combatiendo contra el orden natural e incluso el propio derecho natural. Bien, entonces vamos a hablar de la ideología, no de las personas, ¿sale? Aunque claro, las personas, hablamos con personas y hablamos entre personas, porque las personas al final son las que promueven, las que aceptan esas ideas o las rechazan. Y al aceptar esas ideas las incorporan a su forma de vivir, de sentir y de ver el mundo. Entonces, al final hablamos con personas, pero se trata de hacer un diálogo. Ajá, la diferencia también muy clara entre una ideología y, y alguien que busca la verdad y alguien que utiliza la razón para buscar conocer la verdad, la realidad, pues es que una ideología te va a decir qué pensar y va a evitar que tú cuestiones todo lo que la contradiga. Alguien que busca la verdad no. Te va a conducir y te va a dar las herramientas para que tú reconozcas que la verdad es lo que realmente vale la pena conocer y por lo que vale la pena incluso vivir, luchar y si es necesario, pues dar la vida también. Ujú. Entonces, hay también una diferencia entre una ideología y lo que no es una ideología, ¿vale? Bien, entonces iniciamos con nuestro tema de hoy. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos acompañe, que, que Él nos conceda pues el Espíritu Santo para poder conocer más en su palabra, en en su fundamento, en su luz, en su revelación
poder saber vivir en armonía en este mundo que pues no lo conoce, no lo ama y por lo tanto va a rechazar también todo lo que venga de él. Entonces, decía Dios nuestro Señor, bueno, dice, lo dijo en su palabra, en los evangelios, hay que ser astutos como serpientes, pero dóciles como palomas, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros le pidamos a Él, finalmente es la base de todo, pues su guía, ¿sale? También su protección, em, que esto sea para gloria suya, que Él toque muchas conciencias y toque incluso corazones. Él todo lo puede con un corazón que está dispuesto a buscar la verdad. Bien, entonces nos encomendamos a Él, que sea un crecimiento en Él y nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Decimos todos la oración. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame, Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Señor Dios, Padre Todopoderoso, guía nuestra mente, háblale a nuestro corazón y mueve nuestra voluntad. Así sea. Nos cubrimos bajo el manto de María Inmaculada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como es parte ya de nuestras formaciones, vamos a comenzar señalando lo que ciertamente es el ser, lo que sí tiene ser, lo que es, para mostrar después poco a poco su corrupción, ¿vale? Esta pintura es un fresco que está en la Capilla Sixtina, allá en el Vaticano, que la pintó Miguel Ángel y se llama La creación de Adán y Eva, ¿sale? Ahí se ve Adán dormido y Eva saliendo de su costilla y a Dios Padre sacando a Eva. Sí, es una referencia a la creación. Bien, entonces lo que hay que decir es importante, la antropología cristiana, que no solamente está basada en la Biblia, recordemos que nuestra santa doctrina de la Santa Iglesia Católica está fundamentada en la tradición, es decir, desde que Jesucristo vino aquí hace más de 2000 años, en las escrituras, desde luego, en los relatos bíblicos y en el magisterio también, que ha sido un montón de personas, filósofos, teólogos, historiadores, incluso no cristianos, que se han enfocado en llevar esto de la forma más científicamente, es decir, que no se contradiga la razón con la revelación. Ajá, porque eso no puede pasar, van en un mismo camino, fe y razón nos llevan a la verdad. Entonces, la iglesia es la más interesada en llegar a eso porque pues es la protectora a la que Jesucristo le encomendó el mensaje de la revelación. Por lo tanto, tiene que tener mucha prudencia, mucha cautela para eso que va a difundir, que sea la verdad, porque Jesucristo mismo es la verdad y se lo confió a su iglesia, ¿sale? Aquí en la tierra. Entonces, no es nada más sacado pues de la Biblia o es que un padrecito me lo dijo, no, no, no. O sea, desde luego que los sacerdotes tienen muchísimo conocimiento y las sagradas escrituras son palabra del Señor. Aquí la cuestión es que al momento de estudiar hay muchísimos más elementos, ¿vale? Esa es la cuestión. De manera que si alguien que no es católico quiere hablar sin que, por ejemplo, se remita uno a las escrituras o a la revelación mediante la fe, también hay herramientas en cuanto a la razón y en cuanto a la ciencia. ¿Sale? Bien, pero considerando que nuestras formaciones están dirigidas a nuestros hermanos católicos que buscan precisamente abundar un poco más sobre la doctrina en estos tiempos contemporáneos de bastante contradicción, pues vamos a hacer referencia claramente a nuestra doctrina, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el fundamento?
que nuestro Padre en Génesis, el Padre Dios Creador, em, nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, nos dio voluntad, nos dio inteligencia, nos dio capacidad para conocer la verdad, la voluntad para elegir el bien, para percibir la belleza, la sensibilidad estética, por ejemplo, la capacidad de amar. Estas son cosas que ninguna otra criatura tiene. Ajá. Em, y también, ciertamente Dios no tiene materia, pero a nosotros sí nos dio materia, nos dio un cuerpo, ¿cierto? Entonces, Él es una unidad, es la Trinidad, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Forma una unidad perfecta y maravillosa llena de amor. Bien, nosotros solo puede haber un Dios. Ajá, si hubiera muchos, no sería Dios. Solo hay un Dios, que es perfecto y absoluto. Ese Dios tiene tres personas. ¿Por qué? Porque es una unidad, es maravillosa y perfecta unidad. San Agustín, un teólogo del siglo III, si no me equivoco, decía que quien tratar de comprender los misterios del Señor como lo sería la Trinidad es como querer cavar un pocito en las orillas de la playa y querer meter ahí todo el mar. Claro que hay mucho fundamento teológico y filosófico para esto que estoy diciendo respecto a la Trinidad y porque a pesar de que son tres personas en un solo ser, sigue siendo un solo ser, ¿sale? Pero es un fundamento precisamente bastante técnico, sobre todo. Entonces, no es la intención, pero si a alguien le interesa, con todo gusto podemos allí hacer un espacio y compartimos algo al respecto, ¿vale? Hay bastantes textos que podemos como estudiar juntos. Bien, entonces, a nosotros, para poder tener esa unidad y esa comunión perfecta, nos hizo varón y mujer, ¿sale? Y en las diferencias nos complementamos, ¿cierto? Veíamos en el tema anterior sobre la feminidad y la distorsión que hace con ella el feminismo, que la feminidad tiene su propia esencia, sus características, que son distintas al varón. Necesitan ser distintas porque se complementan, debido a que ellos están llamados a un proyecto de comunión en el matrimonio. ¿Sale? Hablemos concretamente justo de la plenitud de la sexualidad en el matrimonio, ¿sale? Los casos de consagradas, los casos de religiosos consagrados, de sacerdotes, corresponden a un tema de vocación, también tiene que ver con la sexualidad, también tienen una plenitud de su sexualidad, pero la sexualidad no es nada más física, no es nada más biológica, no es únicamente mis genitales, tiene que ver con mi psicología y con mis afectos, tiene que ver con la forma en la que veo el mundo. ¿Sale? La sexualidad lo dice de una forma maravillosa San Juan Pablo II en su teología del cuerpo. Ujú. Tiene todo que ver con la persona humana. Bien, invade todo. Invade, por decirlo de alguna forma, pero no es una cuestión agresiva, pues. Es algo que está en toda nuestra persona y se manifiesta en toda nuestra persona, en lo que se ve y en lo que no se ve. ¿Sale? Bien. Entonces eso es parte de la antropología cristiana. Tenemos un texto maravilloso del Catecismo de la Iglesia Católica. Eso significan estas tres letritas aquí abajo. En la tercera parte, segunda sección, capítulo segundo, artículo 6. Me pareció muy importante ponérselos porque lo dice de una forma muy bella. Dice, la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y, de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros. Bueno, con otros, perdón. Fin de la cita. ¿Sale? Eso es lo que dice nuestro catecismo, lejos de ser una cosa súper aburrida y que solo nos haga repetir algunas cuantas palabras o algunas frases, la verdad es que tiene muchísima riqueza. Ajá, es parte de la riqueza de la doctrina, del magisterio, es muy bello.
nos puede enseñar mucho y dar mucha luz en muchos sentidos, en todos los aspectos de nuestra vida. Aquí concretamente, como verán, pues el catecismo habla de la sexualidad, ¿sale? No es un tema tampoco de ninguna manera que a la iglesia le asuste tocar o no le competa tocar. Al contrario, es algo de lo que la iglesia ha hablado y por eso les mencionaba también este texto maravilloso de San Juan Pablo II, que es la teología del cuerpo. Precisamente él desarrolla esto que aquí viene de una forma bellísima, ¿sale? Muy bien explicada y muy, muy hermoso. Entonces, aquí también viene algo que les comentaba, ¿no? Ciertamente la sexualidad tiene que ver con la capacidad de estar en comunión con otros. Entonces, Dios a nosotros nos dio un cuerpo y nos dio una sexualidad, nos dio un cuerpo sexual, es decir, sensible a la sexualidad, a quién soy yo y a quién es el otro, un diferente. ¿Quién soy yo en tanto que mujer? ¿Quién es el otro en tanto que varón? ¿Sale? De hecho, así es como empieza un poco a desarrollar el Papa, en ese momento era cardenal, la teología del cuerpo, con la pregunta, ¿por qué Dios nos habrá dado un cuerpo sexuado? No fue para sufrir, porque no puedo darle rienda suelta a mis apetitos y tendencias y a todo lo que se me ocurra o me den ganas. No fue para eso, fue con un propósito. Y entonces aquí el catecismo nos arroja esa luz precisamente, el propósito de comunión, de poder ir a otro, ¿sale? De salir de mí para ir hacia otro y con él poder conformar otra cosa. En este caso, de la vocación del matrimonio, una familia, ¿cierto? Ahora, nuevamente también lo está señalando un poco en respecto a aquellos que no están llamados a la vocación de una familia, es decir, hombre y mujer e hijos, ¿vale? Que no están llamados a esa vocación, como sea, dicho de forma más general, la sexualidad de ellos se lleva a plenitud con la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro, no físicos, ajá, porque hemos hablado que abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma, ¿vale? Bien, entonces como verán, ese solamente es un pequeño textito, unas líneas de, de todo ese artículo. Todo ese artículo en realidad nos habla de sexualidad. Sale con mucho respeto, con mucha belleza incluso. Hay personas que a veces por sus heridas, cuando han sido heridas en el aspecto sexual, cuando hay heridas de los 4 años hacia abajo, digamos, desde bebecitos, incluso en el periodo de gestación hasta los 4 años, las heridas que se nos pueden infringir son sumamente profundas, sumamente graves incluso, ¿sale? Son las que más nos marcan y nos pueden herir cualquier, de cualquier forma. Estamos expuestos en el mundo, porque en tanto que exista la capacidad de rechazar a Dios, es decir, el libre albedrío, de decir si te acepto o no te acepto, si decido seguirte o no decido seguirte, te amo o no te amo, va a poder existir el mal. Y Dios no va a ir contra su creación quitándole esa capacidad que Él le dio cuando la creó. ¿Qué hace? Nos lleva en conciencia tratándonos como sus hijos amados, como seres inteligentes para enseñarnos lo que está bien, lo que está mal y llevarnos a elegir el bien para no causarnos sufrimiento y causar sufrimiento a otros, ¿sale? Sin embargo, quienes eligen rechazarlo, pues nos pueden dañar desde muy pequeñitos, ¿sale? Y cuando hieren nuestra sexualidad con algún abuso, con alguna violencia, precisamente este aspecto tan delicado en el ser humano se ve eso, violentado. Entonces comenzamos a ver de distinta forma, pues, tanto nuestra propia persona humana como a los otros. Ajá, tanto a gente de mi propio sexo como a gente de otro sexo, del sexo opuesto, ¿sale? Bien, entonces, esto es importante mencionar, ¿sale? Dios estableció un orden y este fue el orden que él estableció para que nosotros seamos plenos. Ahora, toda herida, toda, todo rechazo de ese orden, pues que es por definición un desorden, ¿sale?
Entonces, ¿qué pasa cuando hay un desorden? Cuando hay una herida, cuando no hay un desarrollo pleno de la persona, ya lo veíamos, que es todos los aspectos de la persona humana la sexualidad, ¿cierto? Entonces, si hay un desorden, tiene unas consecuencias. Dijimos que íbamos a hablar de la ideología y no tanto de la persona, ¿sale? Del homosexual. Sin embargo, la ideología se aprovecha de las personas. La ideología está pensado, diseñada para personas que tienen ideas y, o sea, no para los árboles, no para los pájaros, sino personas. Ujú. Entonces es por eso también muy importante hablar de ello. Bien, ¿qué pasa con la ideología? Con el homosexualismo, ¿sale? Manipula las carencias en la formación plena de la persona. Ya lo veímos, puede haber alguna herida, un ataque directo a mi sexualidad, ya sea en la infancia o en algún momento, alguna violencia, algún daño, ajá, muy directamente, o puede haber algo quizá un tanto más sutil y por eso un poco difícil a veces de detectar, pero no por ello pues menos importante, ¿bien? El ser humano para desarrollarse en plenitud necesita atención, necesita afecto, necesita un desarrollo pleno de el control, por ejemplo, sobre sus afectos, ¿no? De repente algunos desde chiquitos somos muy berrinchudos. Entonces ahí nos necesitamos a papá y a mamá que nos ayuden a saber autorregularnos. Bien, poco a poco vamos madurando y llegamos pues a ese desarrollo y vamos llegando a esa plenitud. Pero ¿qué pasa nuevamente? Si a lo mejor mi papá sí está, pero es un padre ausente, o mi mamá sí está, pero es una mamá soltera y pues se la pasa trabajando, entonces prácticamente no tengo esa atención y ese afecto igualmente está un tanto descuidado, ¿sale? Aquí es muy importante, en el caso de la homosexualidad implica no solamente a los varones, ¿sale? Sino implica una atracción hacia el mismo sexo. Bien, eso es lo que implica la homosexualidad. Ajá, como herida del alma, como herida de la persona, de la sexualidad de la persona. Ahora, como ideología, el homosexualismo lo que implica es la promoción de los efectos de esa herida. Es decir, que yo le dé rienda suelta a todo el desorden que eso ya me vino a causar. Por definición, eso que implica que yo me siga lastimando, que yo siga causándome más heridas. Bien, entonces, tenemos que se aprovecha de que quizá ya sea me hayan realizado algún tipo de violencia contra mi sexualidad, ya sea que yo no haya tenido una figura materna, yo como mujer, una relación de afecto sano, equilibrado con mi mamá, puede que quizá mi mamá era muy dominante. Ujú. Y entonces yo comencé a ver de niña a las mujeres o a las mamás, a esa figura femenina como alguien regañona, como alguien que solo lastima, que solo humilla, más si me pegaba, ¿no? Alguien que solo maltrata. Entonces allí también mi propia imagen como mujer se va autopercibiendo de una forma distorsionada. Y entonces yo a lo mejor me voy sintiendo chiquita, me voy sintiendo que verdaderamente pues así somos las mujeres, que eso es lo que me tocó o eso es lo que hay y así soy, ¿no? Y entonces las heridas me van trayendo ciertas mentiras, ciertas capas que van ocultando mi verdadero yo, mi verdadera identidad. Entonces, el resultado de esa herida no es que así soy. El resultado de esa herida es que ha habido máscaras y ha habido engaño tras engaño, ¿sale? Cuando hay una herida, siempre, siempre, siempre se distorsiona la propia imagen, la imagen del otro y la imagen de Dios. No porque en la realidad
se estén distorsionando, o Dios esté cambiando, o todos los hombres o todas las mujeres sean malos, no, sino porque en mi perspectiva, en cómo estoy viviendo las cosas, mi realidad se vio alterada, ¿sale? Entonces mi relación con mi entorno y con esa realidad va a ser de acuerdo a esa distorsión, ¿sale? Entonces, por eso es súper importante el autoconocimiento, detectar mis heridas y em, pedirle mucho al Espíritu Santo que me guíe, que me conceda sanación. Es bien importante la oración, decía Fray Nelson Medina en uno de sus videos, todo empieza por la oración, ¿sale? Entonces, mucha oración, mucho pedir al Espíritu Santo sanación y también hacer nosotros nuestra parte cuando Él ya nos empiece a llevar por caminos para sanar, ¿sale? Sanar es doloroso, porque es ir a la herida y es lavarla y es abrirla, pero es más doloroso no hacerlo y trae consecuencias destructivas, ¿vale? Bien, entonces tenemos también que la ideología lo que ofrece es apagar la angustia entregándose al deseo, ¿sale? Nuestros deseos, nuestros apetitos son lo que compartimos con los animalitos. Los animalitos también tienen apetitos, también tienen tendencias, pero ellos no tienen inteligencia ni voluntad, porque ellos no son imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una herida, si yo creo que yo soy eso, que yo soy esa mujer, a lo mejor también mandona, a lo mejor una mujer que empieza a desarrollar características masculinas porque en su casa no hubo un varón, ya sea que sí lo haya habido, pero era una figura realmente muy poco masculina, no en el sentido de que gritara o dominara, sino que llevar a plenitud sus características como varón, alguien que protege, alguien que dirige, alguien que se esfuerza y se sacrifica por el bien de los suyos. Si yo no tuve eso en mi casa, lo más probable es que yo voy a tener una visión de los varones como alguien débil. Y si yo tuve una mamá sumamente dominante, pues lo más probable es que yo me voy a autopercibir como alguien muy dominante, alguien que debe ser muy dominante. Ajá, y lo que a mí me faltó, ahora yo trato de compensar. Bien, entonces en toda esa distorsión y en todo ese intento por acomodarse a ese desorden, uno empieza a buscar formas de que toda esa angustia que siente al no saber realmente quién es, porque está demasiado herido, eh, esa angustia trate de desaparecerla o de callarla, de silenciarla un poco, de decir, aquí no está pasando nada y todo está bien, así soy yo. ¿Y qué pasa si cuanto más afuera todo el mundo literalmente te está gritando que así eres tú y que debes estar orgulloso de esas heridas sin sanar? Y además le ponen colores y además te lo pintan en Disney y te lo ponen en películas para niños y te lo ponen en series para adolescentes y te lo ponen en programas también dirigidos más como a a padres de familia para que lo empiecen a ver normal. Si sus hijos un día llegan y les dicen, nací mujer, pero me autopercibo como varón. ¿Qué pasa si tú ya tienes esa herida y tienes toda esa confusión y tienes toda esa angustia y alguien viene y te dice, no, el problema no es tu herida, el problema es que la sociedad debe aceptar nuestras heridas y además aplaudirnos y hacernos un carnaval por eso? Esa es justamente la ideología. Sí se va viendo. Una es la persona que sufre, la persona que tiene heridas, y otra es la ideología que se aprovecha de tus heridas encauzándolas a que hagas todo un movimiento político, cultural, social para decir que esas heridas están bien, casi como defender esas heridas, con tal de que no enfrentes la angustia y una vez enfrentando la angustia puedas empezar a sanar. Se ve hasta dónde está alejando, hasta el otro extremo, totalmente. La ideología, ¿sale? Las ideas, los pensamientos tienen poder, ¿sale? Tienen poder porque todo el tiempo estamos pensando, pero eso no quiere decir que pensemos bien, es decir, que pensemos de acuerdo a la realidad.
si yo tengo una idea distorsionada y la estoy reafirmando, que es lo que hace incluso mucho la psicología actualmente, la psicología positiva de repente llega y nos dice, tú estás bien, así como eres, acéptate. Oye, pero es que, no sé, soy berrinchuda, hago berrinches a veces por cosas que no valen la pena. Ay, que así te acepten los demás también, si tú eres una persona de alto valor y cosas así, es lo que nos dice la psicología, ¿cierto? De la psicología positiva que busca reafirmarnos, en lugar de decir, ok, independientemente de si te están haciendo algo o no, si hay razones o no, tú debes de autorregular. Hay un orden. ¿Por qué te está saliendo de ese orden? ¿Qué está pasando que está desordenando tu ser, tu alma, que está causando quizá tanto ruido? ¿Sale? Eso es la verdadera ayuda, la verdadera sanación que nos conduce de la mano a la verdad. ¿Sale? Entonces, actualmente pues la psicología también está contaminada de eso y lo vemos desde el siglo pasado con Freud, por ejemplo, que comenzó a sentar las bases un poco de lo que es la psicología hoy, ¿sale? Y toda esa escuela de Frankfurt, que es de donde él provenía, está enfocada precisamente también en comenzar a distorsionar la realidad de lo que son las heridas para que las personas en lugar de buscar sanar sus heridas, busquen tapar esa angustia que les produce las heridas y agarrarse de lo que puedan. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen las ideologías y nos dan algo de qué agarrarnos. ¿Se ve? Que al final es una tremenda autodestrucción. Actualmente, el mayor índice, ciertamente, de suicidios, pues es llevado a cabo por personas que pertenecen a este lobby. ¿Qué es un lobby? Un grupo de presión política, ¿vale? Entonces, personas que están sumamente militando en esta ideología. ¿Qué es militar en esta ideología? Que están convencidos de que las cosas son así y que es su deber, su responsabilidad hacer que todos los demás piensen eso y que lo tenemos que aceptar y se los tenemos que aplaudir además. Ajá. Entonces, por una parte, esas personas están totalmente pues también confundidas, tienen muchas heridas y la cuestión aquí es que ellos pues sí están, si han consumido esa ideología, si la han comprado, si la creen, ellos realmente piensan que las cosas son así. Entonces por eso de repente los vemos defendiendo cosas férreamente. Lo que ellos no se dan cuenta es que están defendiendo su herida. No, no van a sanar jamás defendiendo aquello que les trajo como consecuencia ese daño, ¿sale? O sea, no se puede, sería absurdo, es una contradicción. Entonces, lo importante es que nosotros podamos verlo y distinguir entre la ideología y la persona, ¿vale? Ahora, es súper importante que podamos ver eso, que cuando nosotros vemos a alguien con una bandera de colores, es alguien que no sabe realmente lo que eso representa. De verdad que no, ni ellos lo saben, insisto, porque no han podido darse cuenta del tamaño de su herida. Hay muchos homosexuales que están más bien en contra de lo que es ese lobby, ese grupo de presión que promueve las ideologías, la ideología, el homosexualismo. ¿Por qué? Porque ellos saben, reconocen su realidad como una realidad, como un alma herida sin haber podido sanar. Ajá, pero se reconocen. No lo andan promoviendo y diciéndoles a todos, hey, apláudanos, apláudanos por este desorden que hay en nuestras vidas y porque además les decimos a otros que también deben desordenarse, ¿no? Porque quienes tengan conocidos que pertenezcan a este grupo de presión se darán cuenta que son muy agresivos, ¿no? Y de repente incluso conocen a un hombre y es un varón, un hombre que se siente atraído hacia el sexo femenino, un varón, y le empiezan a decir, le empiezan a atacar su masculinidad, ¿no? Vístete de rosa, que si estás tan seguro, seguramente tú, como les dicen antes, se decía cosas como, estás en el closet todavía, cosas de ese tipo, como seguramente sí eres, pero cuanto más te aferras,
pues quiere decir que te avergüenzas de quién eres, cosas de ese tipo. Son muy agresivos, incluso con la masculinidad. Nuevamente, ahí podemos ver un poco también su herida, ¿no? Habría que preguntar cómo fue su modelo masculino, la primera figura masculina en sus vidas. Ajá, y cómo fue también la relación con ese modelo femenino, que buscan de alguna manera eh, atacar lo masculino y más bien tratar de desarrollar características femeninas. Ajá, porque realmente eso es un desbalance que intentan compensar. Y en ese tratar de compensar hay una profunda herida y una profunda confusión. ¿Sale? Entonces, es importante también darnos cuenta que no se trata de apoyarlos. El hecho de que reconozcamos la diferencia entre una persona y la ideología no quiere decir que voy a apoyar a la persona. Estoy apoyando la ideología a final de cuentas. Lo que, lo que implica es acepto a la persona porque es una persona, porque es una creación de imagen y semejanza de Dios. Porque solo el Señor sabe en qué momento le dará el don de la conversión, en qué momento le dará la sanación. Ajá, solo el Señor sabe el plan que tiene con esa persona. Al final de cuentas, lo que a mí me corresponde es ponerle un alto a esa ideología y no consumirla primero yo, no dejar que me confunda, ¿sale? Y también tener muy claro que es falso y que no voy a participar de esas falsedades, aunque haya muchísima presión, ¿sale? Es una cuestión pues también de mucho carácter, de forjar el carácter, el saber poner límites y decir, yo te, te veo como la persona que eres, como el ser humano que eres valioso, como alguien a quien Dios ama, pero tampoco puedo permitir de repente que tú me digas que pues la Iglesia Católica debe admitir, por ejemplo, y bendecir las uniones homosexuales y que si no, nosotros estamos mal y ustedes están bien. Hay un límite, ¿sale? El Papa Francisco dijo una respuesta maravillosa en el documental de Amén. Si ustedes han visto a lo mejor videitos cortitos, quizá no hayan visto la respuesta completa porque pues Facebook sabemos de qué lado está y no está del lado de la verdad, ¿no? TikTok igual. Entonces, la respuesta que el Papa le dice a una pregunta de uno de los chicos sobre las ideologías, le dijo, en la iglesia todos son bienvenidos, todas las personas son bienvenidas. Tu ideología es eso, una ideología. Ya llegará tu momento de que te des cuenta, pero si tú tienes el compromiso y la convicción de pertenecer a una iglesia que busca la verdad, que ama a Cristo, las puertas están abiertas, pero las puertas están abiertas tanto para entrar como para salir. Si no estás de acuerdo con la doctrina y con la verdadera fe, las puertas están abiertas para salir y para entrar. ¿Sale? Entonces, así es la postura, así es el carácter, que sabe bien dónde está parado, que sí pasa y que no pasa. Tu persona humana, desde luego que pasas, tu ideología no. Y tengo muy claro lo que es ideología, lo que es falso, y no lo voy a aceptar. Porque quién sabe también hasta dónde yo pueda estarme dañando si comienzo a apoyar ese tipo de situaciones, porque necesariamente solo alguien dañado podría admitir mentiras en su vida. A lo mejor por presión social, tienen tanta necesidad de querer pertenecer a ese grupo que se ve tan popular porque redes sociales y todo el mundo lo promueve, y entonces ahí hay una herida precisamente de aceptación, también de atención y de los afectos. A lo mejor no de la sexualidad, pero sí de otros aspectos de la persona humana. ¿Vale? Entonces solo una persona herida puede admitir mentiras en su vida. Ajá. Recordemos que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y entonces donde hay luz no puede haber oscuridad. Somos cristianos, somos de Cristo, buscamos la luz. Y solo la luz nos va a sanar. Bien, entonces eso es un poco esa parte. Y ahora sí vamos un poco más respecto a la ideología que ya está operando fuertísimo en México. Esta fotografía de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.
Esas banderas son de este grupo de presión política, social y cultural llamado lobby LGBT. Ajá, se ve, ¿no? Se nota. Recordemos que una persona dañada del alma también muy probablemente haya carecido de atención. Entonces, por eso también esta necesidad urgente de atención, ¿no? De colores, de pelucas, de looks súper estrafalarios. Ajá. Entonces, bueno, pues claramente los diputados de Ciudad de México no están enterados que ellos están allí para representar a un pueblo, y a menos que todo el pueblo eh, esté de acuerdo en que estas personas estén allí poniendo sus banderas, hablado de la bandera de México como si nos representara a los mexicanos, y se hubiera discutido, pues entonces tendría razón de ser un poquito. Claro, que el hecho de que mucha gente discuta una cosa y llegue a un mismo acuerdo no quiere decir necesariamente que sea verdad, no porque la mayoría lo diga es verdad, no porque la mayoría se ponga de acuerdo en que 2 más 2 son 5, ya, automáticamente la realidad cambió. Sin embargo, en cuestión política y en cuestión legislativa, por ejemplo, de estas personas, pues eso es una falta tremenda, ¿no? Aquí lo que quise ponerles es precisamente cómo hay una presión política total, porque nadie les dijo nada, incluso la presión viene precisamente desde las leyes. Ajá. Entonces, ¿cuál opresión? ¿Cuál dominio? No, los que buscan dominar, los que buscan el poder, pues vemos quiénes son. Ujú. Eh, También vemos aquí una caricatura sobre Hitler, ¿no? Cómo se está volviendo una dictadura. Tienes que cuidar entonces incluso cómo hablas. No sé si vieron el video de un hombre en la Cineteca, un hombre vestido de mujer gritándole al policía, el policía con sentido común, gracias a Dios, diciéndole no puede pasar al baño de mujeres. Y este hombre le hizo tremendo berrinche porque quería pasar al baño de mujeres, porque lo sacaron de allí, siendo que es hombre. Bueno, pues la Cineteca incluso le mandó un escrito pidiéndole disculpas al hombre que sacaron del baño de mujeres. Cosas absurdas. Es decir, las instituciones están a favor, ¿sale? Sí, ciertamente tenemos todo en contra. Los que tenemos el sentido común de decir las cosas no son así. Ajá, tenemos todo en contra, pero pues, ser cristiano en ninguna época ha sido fácil y Cristo no prometió que iba a ser fácil. ¿Sale? Ser cristiano implica valentía, implica desarrollar las capacidades intelectuales para dar razón de la fe y también para dar razón de la propia humanidad, que esto está yendo en contra del orden natural y de la naturaleza de la persona humana. ¿Por qué? Porque la va a llevar al final de cuentas a una autodestrucción. Ajá, entonces para defender eso, pues sí, se requiere carácter y es algo a lo que estamos llamados. A lo mejor uno puede decir, híjole, pues está difícil, sí, pero no vamos solos. Ajá, y precisamente en parte para esto son estas formaciones, para poder agarrar elementos. Entonces tenemos que las marcas, que las redes sociales, que los dueños de lo que vemos en redes sociales y todo lo que nos bombardea, pues están a favor. Entonces, ciertamente insisto, ¿no? Tú tienes toda la confusión, tú tienes toda la angustia, tienes todo el dolor y de repente afuera todos te están gritando, ponte tu bandera de colores y sal con nosotros a bailar, a gritar y a drogarte. Porque además en esos desfiles, tuve compañeros en la universidad que iban, pues llevan muchísimo alcohol, se mueve muchísima droga, son ambientes así. Yo viví en Ciudad de México, por allí, por Reforma, en Insurgentes, hay varios antros que son especiales, ¿no? Que tienen esas banderas. Bueno, pues hay un tremendo desorden, ¿sale? Es lo que promueven. Y lo sé porque si tú vas al metro, no hay ni siquiera, pues claramente ese pudor se ve, ¿no? Desde el corredor, se ve como todo el desorden que hay. Y pues muchos testimonios, ¿no? Que nos tomaría así como muchas sesiones. Pero aquí la cuestión es que tú vas con tu herida, tú vas con tu angustia y te están gritando, dale rienda suelta, olvídate de la angustia y mejor entrégate a ese apetito, que al final de cuentas es producto de una herida. ¿Qué va a pasar?
pero lo que no te dicen es que la herida se hace más profunda, ¿sale? Entonces ahora, en cuestión em, social, política, incluso económica, voy a decir algo feo, pero la realidad es que mm, las familias, si yo tengo una familia, si tengo un esposo, si tengo un hijo, los tres vivimos en una casa. Tenemos un refri, tenemos una estufa, una lavadora, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a promover que la mujer sea independiente, que el varón eh, pues tenga cuantas mujeres quiera o ya no tenga mujeres, o no mujeres en plural, sino que no sienta atracción por las mujeres, que no sea el proveedor del hogar, para que va a mantener a alguien, ¿no? Por ejemplo, a una familia. Entonces voy a tener un hombre, una mujer separados que tienen dos refris, dos estufas, que consumen todo doble. Ajá, entonces resulta que la economía también es mucho más rentable cuando tienes una sociedad así, cuando no tienes familias, cuando tienes más bien grupo de personas que se enfocan egoístamente en sus deseos y en sus apetitos. Ajá, entonces económicamente también les deja muchísimo, porque como les menciono, si no tienes un plan de vida, un proyecto de familia, ¿qué es lo que dicen? ¿Para qué comprar pañales? ¿Para qué comprar, pagar la escuela? Ta, 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 ta. Y ese dinero que finalmente vas a ganar porque estás trabajando, porque estás estudiando y vas al final a trabajar, ¿a dónde se va? Ah, pues se va a gastar en estas empresas que usan mi bandera, con las que me identifico. Ajá. Estas empresas tienen gran presencia y poder de alcance en la adolescencia. La adolescencia es precisamente donde hay ese desarrollo por la búsqueda de identidad, donde te puedes reafirmar en quién tú eres y buscas tu identidad y la vas encontrando, o te puedes perder. Entonces, van por los adolescentes. Ajá. No hay adolescente que no tenga Facebook, que no entre a TikTok, que no le interesen estas marcas. Ajá. Entonces, está todo súper ajustado, ingeniería social se le llama, estudiado para lograr los objetivos que ellos quieren y que están logrando a menos que más personas sigan sacudiéndose de esa manipulación. ¿Sale? Aquí esa es la cuestión, mediante la manipulación mediante la apariencia de alegría y legitimidad, hay una manipulación. ¿Por qué? Porque precisamente tienen toda una imagen, ¿cierto? De diversión, de libertad, de placeres, de haz lo que tú quieras, de eres libre, como si eso estuviera bien y eso fuera lo que todos tendríamos que hacer y los que no lo hacemos pues somos unos reprimidos amargados, ¿no? Eso es lo que dice. Ahora, detrás de eso, la ideología que está operando es el liberalismo, es decir, el liberalismo te dice a ti tus apetitos y la libertad para satisfacer esos apetitos son lo más importante y el Estado tiene que protegerte esos apetitos. Todo el sistema tiene que operar para que tú puedas llevar a cabo tus deseos individuales, ¿no? De forma súper egoísta. Veíamos lo que es el liberalismo y los problemas con él. Entonces, está en la base, ¿sale? De su ideología a nivel político. Y pues como ya lo veíamos, tienen todo el impulso político, económico y cultural. Los recursos económicos, ahí están, ¿sale? No hay financiamiento para terapia a una persona que se reconozca que le está doliendo el dejarse llevar por su herida y, y, y dejarse llevar por el homosexualismo, que es la promoción de la homosexualidad, como si fuera algo que está bien, sin reconocer que es una herida. Si alguien va y va con un terapeuta y le dice, quiero ayuda para poder sanar, en algunos países incluso está penado para el terapeuta, como Canadá, por ejemplo. Ajá. Entonces, no hay financiamiento, no hay apoyo político para aquellos que quieran sanar, solo para aquellos que quieran alinearse a estas ideas, a esta ideología, a estas cuestiones totalmente distorsionadas. Para ellos sí hay apoyo político, impulso económico y mucha difusión cultural. Ajá, lo tenemos clarísimo al ver a esas marcas que ni siquiera les interesan las personas, les interesa vender, porque eso es lo que hacen.
Ajá. Bien, entonces hasta ahí tenemos esa parte. Y por último, ¿realmente contra qué va? ¿Contra qué va esta ideología? Contra un diseño maravilloso y precioso de Dios nuestro Señor, que es la familia, ¿sale? A lo mejor muchos de nosotros pues, no crecimos en una familia así, con una mamá que buscara desarrollar características como las de María y con un papá que buscara desarrollar características como las de San José. Y no lo estoy diciendo como una exageración para hacer referencia nada más a los santos, es porque en verdad estamos llamados, quienes tenemos la vocación del matrimonio, mujeres, pues a imitar a María y hombres a imitar a San José en todo, ¿vale? Son los modelos de Sagrada Familia. Ajá. Entonces, a lo mejor no crecimos en un hogar así, por eso tenemos heridas, ¿no? Pero sí podemos empezar a sanar para poder ser personas que sí tengan hogares así y que puedan enseñarles a sus hijos precisamente también eso, que puedan transmitírselos. Entonces, veíamos que la sexualidad implica precisamente una plenitud que se lleva a cabo. Ay, perdónenme por estar haciendo cosas, se desconecta, se baja la batería de mi computadora. Em, esa plenitud de la sexualidad se logra en el matrimonio, en todos los aspectos, en el físico, en el mental, en el espiritual, en el afectivo. Ajá, se logra solo en el matrimonio. No yéndote a vivir con el novio que conociste y a ver si funciona. No, eso no es un matrimonio. Eso es un emparejamiento. Ajá, no yéndose a vivir con el novio. Si es tu novio es porque se están preparando para el matrimonio. Ajá. Solo se logra en la plenitud del matrimonio cuando hay un compromiso de amarse, pase lo que pase, para toda la vida, de luchar el uno por el otro para lograr la santidad. Ajá. Y entonces cuando existe esa fortaleza, es precisamente cuando se crea esta fuerza y esta unión que tenemos aquí representada por esta imagen de un papá y una mamá que son capaces de proteger a esos hijos y de enseñarles a sus hijos. ¿Sale? Entonces nosotros sí podemos desarrollar eso y sobre todo también transmitir que eso es lo que Dios quiere, la plenitud del ser humano. Dios no quiere personas reprimidas, quiere personas plenas, pero la plenitud implica un proceso, implica un esfuerzo, implica reconocer que vamos a necesitar que Dios nos guíe, invitarlo a Él a nuestras vidas, a que Él nos ilumine y nos enseñe nuestras heridas, las consecuencias y cómo sanar. Ajá. Entonces, incluso yo así lo equiparo un poco. Siempre estamos en un proceso de conversión. La sanación podría ser un sinónimo de esa conversión. Cuanto más tú vas sanando, más te vas acercando incluso a esa persona que Dios quiere de ti, a ese hijo que él pensó cuando te creó, con tus capacidades desarrollándote y siendo feliz en él. Ajá. Entonces tenemos que en la familia se encuentra la expresión del amor y la unidad que Dios quiso plasmar en la humanidad, a la imagen y semejanza de la Trinidad. Ajá. Entonces, básicamente esta ideología va contra ni más ni menos que ese modelo de familia que Dios creó para que podamos ser plenos. Entonces vemos también cómo aquí el feminismo ha hecho su trabajo. En el caso de los varones, pues sí, un varón ya tiene dificultades con la figura masculina, con la figura femenina, y entonces llega el feminismo y empieza a masculinizar a las mujeres y les empieza a decir a los hombres que son tóxicos simplemente por ser masculinos, pues les echan un montón. Ajá. Vemos, insisto, que todas nuestras sesiones, todos nuestros temas están enlazados y no se comprende uno sin el otro. Entonces, pues este es el tema de hoy a grandes rasgos sobre la ideología que promueve la herida de aquel que siente atracción por el mismo sexo. Ujú. Básicamente es eso. Entonces, pues hay que pedirle al Señor que nos conceda mucha caridad también para poder transmitir esto
en amor precisamente, en sabiduría. Ajá, no se trata de ir y salir y pelear con todos. Yo he visto predicadores que sí se van a los desfiles y ahí con su altavoz y les dicen, Cristo te ama, arrepiéntete. Y he visto cómo los atacan, digo, benditos sean porque quienes los se están ganando, ¿no? Como esos ataques, pero también se están ganando pues el decirle al Señor desde abajo, mira, Señor, llevo tu bandera y yo me preocupo por esas almas de mis hermanos confundidos, ¿no? Cada uno desde su trinchera. A lo mejor a mí me va a tocar simplemente estar en la escuela y cuando alguien diga, oye, vas a ir al festival que organizó la escuela de los LGBT, pues yo diga la verdad, ¿no? Porque yo sé que no hay nada que celebrar y a lo mejor yo tengo que ponerme ahí a investigar para darle todo un argumento a la profesora de por qué no voy a ir, pero le voy a responder con argumentos porque estoy forjando mi carácter, porque sé bien que hay argumentos y que sé bien que hay con qué defenderme. Entonces, pues este fue el tema. Muchas gracias por su asistencia, por su atención. Todavía nos queda octubre, noviembre y diciembre. Hay más de lo que tenemos que hablar, anunciar y denunciar. em, pues compartan la invitación con personas a las que les pueda interesar y pues encomendamos este servicio que hacemos para el Señor a sus oraciones. Que Él nos siga concediendo la posibilidad y que en su gracia nos conceda todo lo que necesitemos para seguir compartiendo estos temas. Pues muchas gracias, que tengan un reparador descanso, ya es de noche. Y pues que el Señor nos bendiga. Nos vemos el siguiente mes.